Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4399-2025. A continuación se dará lectura del acto. Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 4399 de 2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Royan IRL en el marco de la subasta inversa electrónica número 3-2025-MPC-1, convocada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca para la contratación de suministro de bienes: aceite vegetal comestible, entero de caballo en aceite vegetal calidad extra, en lata por 425 gramos, arroz pilado extra largo, haba entera seca calidad primera y lenteja calidad 2 superior para la atención de la modalidad de ollas comunes del programa de complementación alimentaria PCA-año 2025. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe legal la abogada Mariela Luz Benavente Castro, identificada con registro número 2793. En representación del tercero administrado, Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Villa Andrés, se encuentra presente para dar el informe de hechos los señores Ernesto Andrés Villalobos Díaz, con documento nacional de identidad número 4404647, y Ana Josué Villalobos Díaz, con documento nacional de identidad número 454762226. En representación de la entidad se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Juan Miguel Llanos Cruzado, con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca número 819. Se deja constancia que la audiencia pública se llevó a cabo en pleno la aplicación de Internet Google Meet, es grabada sin uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante del impugnante, Royal EIRL, por un espacio de 10 minutos. Señora Mariela Benavente, adelante. Buenos días, ¿cómo está? Primero, soy nutricionista de profesión, no soy abogada, ¿sí? Para que se haga la corrección en el acta, en informes técnicos. Ahora sí, ¿puedo compartir? Sí, ¿no? Sí, claro. A ver. Última especialista, ¿me confirma la resolución del acta, por favor? A ver. ¿Cómo me queda el acta? ¿Se puede ver? Se visualiza, puede iniciar. Ok. Bueno. A ver, vamos a ver, nueva presentación. Ahora sí. Como dijo la señorita secretaria de la sala, el recurso de apelación es el que interpuesto por OYAM en el marco de la CIE 003. Es preciso anotar que también se está apelando a la CIE 04 y ya les voy a informar más adelante por qué motivo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se califique nuestra oferta, que se revoque la buena pro y que se nos dé la buena pro. ¿Por qué nos eliminan? Nos eliminan, como pueden ver en la imagen, porque no se acredita supuestamente el material de envase, el cual es polipropileno fundido no orientado, entre comillas, CPP. Adelante, lo que ven ahorita es la relación de todos los postores, el orden de relación. El noveno puesto es el adjudicatario y el 10º puesto es el segundo lugar. Esto viene a ser el resultado de la CIE 003, donde podemos ver que todas han sido descalificadas, siendo solamente la novena y la 10ª los ganadores. Esta es la CIE 04, que tiene las mismas características. Okay. En la audiencia de la CIE 4, el representante de la entidad dijo que habían hecho estudio de mercado, que había prioridad de postores y había prioridad de marcas y que no había ningún problema. Pero podemos ver en el acta de la CIE 03 que han sido eliminados todos los postores por el mismo motivo. No acredita que el material de base es polipropileno fundido no orientado. Adelante tienen el registro sanitario del ganador, que es
Agropecuarios Industriales Villa Andrés, y le dan ahí, dice Molino Don Julio, ¿ok? Molino Don Julio. Establecimiento viene a ser el lugar de donde ellos van a sacar el arroz, donde ellos van a comprar el arroz, ya, donde ellos van a producir, porque según lo que está acá, ellos no tienen un lugar donde propio para producir, van al Molino Don Julio, compran el arroz y lo comercializan, ¿no es cierto? Aquí tenemos el sanitario de Villa Andrés, donde dice, sí, envase, saco de polietileno o polipropileno fundido no orientado CPP, de 100 gramos a 60 gramos. Ok, este es el sanitario del que quedó segundo lugar. Volvemos al nombre imperial, establecimiento Molino Don Julio, o sea, es decir, el mismo establecimiento que el ganador, ¿no es cierto? Ok. El sanitario del segundo postor, o sea, el que queda segundo lugar, también tiene ahí saco de CPP. Presentan la resolución HACCP. ¿Qué es el HACCP? El HACCP es del Molino Don Julio. El HACCP es un sistema que se usa más que todo en materia de alimentos, que busca identificar los puntos críticos, o sea, lo más peligroso de tu cadena productiva y buscar medidas de corrección antes que suceda el hecho. No sé, yo estoy produciendo lentejas, ¿no? Estoy produciendo de repente mermelada. Entonces sé que en el adicionar el azúcar puede haber un problema, entonces veo la solución antes de que el producto salga al mercado, antes de que suceda todo. Entonces, eso es un HACCP. ¿Para qué le explico? Para que se pueda entender el cuestionamiento que se hace más adelante. Ok, entonces ellos han presentado su HACCP de Molino Don Julio, porque como hemos visto, ambos casos tienen establecimiento de Molino Don Julio. ¿Podemos decir que hay prioridad de marcas? Ok, sí, pero no de centro productor, por decirlo de alguna manera. Pero lo que más me llama la atención, ok, es que Molino Don Julio también tiene su sanitario, ¿no es cierto? Dice Molino Don Julio, establecimiento Molino Don Julio. Y el sanitario del Molino Don Julio no contempla ni el saco que contempla los otros dos, ni mucho menos la vida útil, porque la vida útil en el sanitario de Molino Don Julio es 1 año. De repente van a decir, oye, es que es nuestro producto propio. No, porque si tú compras a un establecimiento, tú tienes que respetar las condiciones de ese establecimiento. No puedes modificarlas, porque si no, al momento de haber trazabilidad, al momento de inspeccionar tu HACCP, pues habría problemas y la ley también sanciona esto. Molino Don Julio tiene su marca Carmelo. Lo que le está explicando el HACCP, ¿no es cierto? Cuando yo saco mi HACCP, me pide descripción del producto terminado. Ok, este es un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que yo presento con mi HACCP está lo que tienen al frente. Tengo que poner el tipo de envase. Entonces, si Molino Don Julio sacó sus envases y su HACCP con estos envases, ¿por qué los otros dos tienen otros envases? Es un cuestionamiento que me hago desde el punto de vista técnico y que asumo yo que en su momento también mandaré un documento a DIGESA como profesional para saber, ¿no? ¿Cuál es ese motivo? Ok, entonces, este es el plan HACCP que les decía, ¿no? O sea, acá pongo desde que llegó el arroz a mi planta hasta que sale como producto terminado. Todo eso tiene que estar codificado, todo eso tiene que estar registrado. ¿Para qué? Para que se pueda hacer una trazabilidad en cualquier caso, en cualquier emergencia. Esto es lo que me dice la ley de rastreabilidad, la resolución que me acredita la rastreabilidad. ¿Qué es rastreabilidad? Yo puedo seguir mi alimento hacia atrás y hacia adelante. O sea, yo con la trazabilidad, yo puedo saber de dónde salió ese arroz y finalmente quién lo consumió. Esa es la idea de una trazabilidad correcta. ¿Y qué me dice? El proveedor, ¿okay?, debe contar con información documentada que facilite la rastreabilidad, que debe ser lo que está incluido en el HACCP, ¿no es cierto? Dentro de lo que debe contar es identificación y documentación de los procesos vinculados a la elaboración o producción de alimentos. El resaltado lo tengo dentro de todo los envases. Entonces, vienen adelante, ese es un acta de inspección para un plan HACCP. También se inspecciona el tipo de envases. Entonces, por eso el cuestionamiento, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede ser que el productor tenga un tipo de envase y un tipo de vida útil y las personas que supuestamente van a comprarle a él, ¿no es cierto?, tenga otro tipo de vida útil y otro tipo de envase? Ok, ¿qué me dice la norma de HACCP? Me dice que debo cumplir cuando el plan, mire, cuando el plan HACCP no corresponde a la fabricación del o los productos que fabrica o se consigna, se considera una falta grave. ¿Y con qué se sanciona la falta grave? De repente con que te quitan el HACCP o te inhabilitan o algo parecido, ¿no? O sea, ya depende del grado de sanción. Les voy a dar un ejemplo de cómo se saca un sanitario para que más o menos entiendan que yo puedo sacar un sanitario y poner lo que uno desee y me lo van a dar porque es de aprobación automática. Esta es la plataforma del buceo donde sacamos un sanitario, ponemos los datos principales, como pueden ver, datos principales, y aquí mire, aquí yo he puesto que soy fraccionador. Mis datos, mi dirección, un correo que no existe, un teléfono que no existe, ¿no es cierto? Ok, aquí he puesto, por ejemplo, el RUC del adjudicatario. Dato, y pones y te sale todo porque te vota automáticamente. Y aquí he puesto, por ejemplo, de Molino Don Julio.
Entonces, están viendo que uno puede poner, tú entras al bucet con tu clave sol y con tu RUC, nada más. Ok, y aquí he puesto, por ejemplo, ¿no? Que voy a cultivar, mi nombre va a ser arroz pilado cultivado en Marte, mi marca va a ser arroz con leche y me quiero casar. Y voy a hacer conservación y almacenamiento en mi casa, tiempo de vida útil 100 meses. Esto yo lo mando y es de aprobación automática. Como pueden ver, ustedes pueden poner, no te piden ningún certificado. Los únicos certificados que te piden para obtener el registro sanitario es resultado de análisis físico-químico de tu producto y una declaración jurada del rotulado. Entonces, ¿por qué viene esto? ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque un sanitario no me va a acreditar fehacientemente que de repente se vaya a comprar en esa planta, ¿sí? Ok, ahora sí, vamos a lo que nos contempla, hacer una breve introducción. Lo que ha pedido la entidad es propileno fundido no orientado, que ya hemos visto que ha sido causal de eliminación a todos los participantes, quedando el 9º y el 10º lugar como ganador y como segundo lugar. ¿Qué me dice la ficha técnica de Perú Compras? Creo que ya en algún momento me ha tocado con esta sala. Bueno, me habla de 2 normas. La norma técnica del arroz, donde me habla específicamente que el envase debe cumplir lo que dice la norma de envases. ¿Y qué me dice la norma de envases? Que es el anexo C, me habla de 7 tipos de plásticos, tereftalato, polietileno, cloropolivinilo, polipropileno, poliestireno, acrilonitilo butadieno, ¿ok? Estos son las bases, o sea, cuando a mí me dice la norma que tengo que poner el material y el tipo de envase, el tipo es si es saco, bolsa, bolsón, lo que fuera, y el material si es polipropileno, polietileno, no me pide más allá, porque todo lo que viene después, todos los complementos al polipropileno, al polietileno, son características propias de mi producto que yo voy a vender. Esto es lo que me dice la ficha técnica, ¿no es cierto? La entidad deberá indicar en las bases peso neto del envase y podrá indicar el tipo y material, siendo el tipo y material lo que les digo, tipo si es que es bolsa, bolsita, lo que fuera, y material si es que es polipropileno, polietileno. ¿Qué me dice también la norma? La ficha técnica me habla de 3 artículos, 105, 118 y 119. El 105, numeral G, es que tengo que presentar en mi declaración jurada, como bien lo leen, datos sobre el Señora envase. Es Benavente, solamente datos, no presento ningún le certificado resto ni un nada. minuto, ¿Okay? por favor. ¿Qué me dice el 118? Condiciones de envase. ¿Qué me dice el 119? Materiales del envase. ¿Tenemos resoluciones de fijeza? Sí. ¿Tenemos resoluciones de tribunal? También, ¿no? Donde dicen que solamente basta acreditar el material y el tipo de envase, nada más. Okay. Ese es el registro que presentó Royam y donde presenta arroz pilado extra largo, saco polipropileno. Con eso estaríamos cumpliendo con el requisito de la entidad porque el fundido no orientado obedece única y exclusivamente a una característica técnica que están solicitando la entidad, pero es adicional. El material en sí es polipropileno. El fundido no orientado es algo adicional que se debe acreditar a través de un certificado en la etapa de ejecución contractual. ¿Ok? Esto es, y referente a la vida útil, la entidad ha solicitado la vida útil, pero debe ser Señora acreditado en Benavente, la firma del su contrato. tiempo concluido. Va a tener Gracias. puntos adicionales más adelante. Gracias. Sí, 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 no se preocupe, sí. Voy a dejar de compartir. Dejo de Se compartir, sí, ¿no? concede, sí, se concede el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales Villa Andrés, por el espacio de 10 minutos. Señores Ernesto Villalobos y Alan Villalobos, adelante. ¿Ya? Sí, y ahora voy a compartir. ¿Sí se puede ver? Se visualiza, puede iniciar. Gracias, gracias, doctor. Buenos días. Entonces, nuestros descargos es sobre los recursos de apelación interpuestos por el apelante en la subasta inversa 03. Nuestras pretensiones, señores, bueno, del miembro del tribunal es pues que el tribunal del OC declare infundado la apelación, que en esta instancia se declare totalmente descalificado al apelante y que el tribunal confirme nuestra buena prueba. Ahora, primeramente, en primer lugar, en el hecho cuestionado, señores miembros del tribunal, el requerimiento, las bases consignan que para el arroz pilado extra largo, en sus características del envase, respecto al material de envase, correcto, como podemos leer, el material de envase es polipropileno fundido no orientado, o sus siglas en inglés CPP,
porque el nombre del material es CAS Polypropylene en inglés, ¿correcto? No es solamente polipropileno, es polipropileno fundido no orientado. Todo eso es el nombre del material. Ahora, en el requisito de habilitación exigido en el capítulo 4 de las bases, acorde al documento de orientación, se pide copia del registro sanitario según lo indicado en los artículos 102 y 105 del reglamento del decreto supremo, ¿correcto? Ahora, la ficha técnica actualizada que se está usando en las bases y que es vigente a partir de octubre del año pasado, pues en su párrafo 2, como se puede evidenciar, numeral 2.2 envase de la ficha técnica, dice, el tipo y material de envase debe corresponder al autorizado en el registro sanitario. Asimismo, la precisión 2 dice, la entidad deberá indicar en las bases el peso neto del producto por envase. Además, podrá indicar el tipo y material de envase. Estas tres características deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario. Entonces, a partir de lo señalado, señor, nosotros podemos precisar que el OEC amparó su criterio de calificación pues, en la precisión 2 de la ficha técnica y en el segundo párrafo de la misma ficha técnica. Por tanto, de lo sustentado anteriormente se infiere que la calificación del registro sanitario del bien correspondiente, debe consignar pues el peso neto del producto, el tipo y material de envase según lo requerido y exigido en las bases del procedimiento de selección, no según lo que cada postor le parece a su criterio o a su subjetividad. Ahora, se puede vivir de la descalificación, pues se le descalifica a la empresa Royal porque en su registro sanitario no acredita dice, según embargo de la verificación realizada en dicho registro sanitario, no acredita el tipo de material que es polipropileno fundido no orientado con sus siglas CPP. Como se puede evidenciar en la parte izquierda, el señor acredita un registro sanitario para un saco, con un material de envase, dice saco de polipropileno, cuyas siglas son PP, ¿correcto? Porque el polipropileno en inglés es polypropylene, sus siglas son PP. Pero también se puede evidenciar que tiene otro tipo de materiales en sus registros. PBD, que son las siglas de polietileno de baja densidad, PEAD, que son las siglas del polietileno de alta densidad, BOB, que son las siglas en inglés de polipropileno biorientado. Entonces, se han acreditado dentro de sus registros porque son materiales y tal cual Digesa lo ha emitido así, ¿no? En nuestro registro que está al lado derecho, tenemos dentro de todos los envases que comercializamos el polipropileno fundido no orientado con siglas CPP. Ahora, en su descargo, efectivamente, el apelante acepta que el peso neto del producto por envase, el tipo y el material de envase debe ir consignado en el registro sanitario, como se puede ver en su página 9, ¿no? Ellos dicen, de todo lo antes expuesto, podemos indicar que lo único que se puede acreditar requeridamente y que debe ser acreditado en el registro sanitario es el peso neto, capacidad por envase, si es bolsa o el tipo, y si lo desean, ellos dicen, si es polietileno, polipropileno u otro material. Igual lo dejan de manera abierta, ¿no? Porque su defensa es sesgar solamente subjetivamente. Ahora, pero el apelante, siguiendo un criterio subjetivo, sesgado y conveniente solo para él, define que el material de envase requerido por la entidad no es polipropileno fundido no orientado como objetivamente lo ha declarado la entidad, sino dice polipropileno o con sus siglas CPP. Ahora, manifestando por un lado que la tabla C.1 de la NTP de envases muestra los materiales de envase de alimentos, pero como se puede ver, señores, en la tabla del anexo C, en la tabla C.1 de la NTP mencionada por el apelante, ella acaba de mencionar en su audiencia que hay 7 tipos de materiales, 7 tipos de plástico. ¿Pero qué dice en la parte superior? Dice, la tabla C.1 tiene como objetivo dar a conocer a los usuarios la correspondencia de algunos polímeros con sus monómeros. Significa la correspondencia o la apertura de algunos tipos de plástico, de algunos tipos de materiales de envase. No son todo el universo de envase, ¿correcto? Ahora, y por el otro lado, también en su apelación ellos mencionan que la ficha técnica de Caliwarma muestra a solo el polipropileno, dicen ellos, ¿no? Y ahora, esta afirmación es falta porque trata de confundir al tribunal. Ahí está la imagen de la ficha de Caliwarma donde dice que materiales de envase, entre otros, para Caliwarma está polietileno, polipropileno o polipropileno biorientado, BOB. O sea, de por sí ya te está diciendo que el polipropileno biorientado es diferente al polipropileno. Y por inercia, obviamente, por correspondencia, el polipropileno fundido no orientado también es otro tipo de material, ¿correcto? Ahora, ahondando a los materiales de envase, que es lo que se está discutiendo acá, la diferencia entre el polipropileno y el polipropileno fundido no orientado, CAS polipropileno, radica en el proceso de elaboración y las cualidades resultantes de él.
Ahí se menciona el polipropileno, las características del CPP, que es una película de destrucción plana, no discrecional y no estirada, lo que le confiere propiedades diferentes y únicas, ¿correcto? Ahí están las fuentes mencionadas, señor. La Federación Británica de Plásticos también ampara las definiciones de materiales. Ahora, respecto a su sustento del señor, aparente que en el respecto a los dos oficios de DIGESA, ¿no?, que se mencionan en las resoluciones del tribunal, los oficios expresan en sus conclusiones que mayores especificaciones del material, correcto, hay que leer bien esto, como el color, espesor, tipo de cierre, densidad, tamaño u otras características, reforzado, semitranslúcido, impresión de primer uso, no se consignan en el registro sanitario. Ahora, por tanto, las resoluciones del tribunal amparadas en dichos oficios no aplican para nuestro procedimiento. ¿Por qué? Porque la entidad en ningún momento ha solicitado acreditar en el registro sanitario características adicionales complementarias como el color o el tipo de cierre, que si bien es cierto, lo ha precisado el tipo de cierre, pero en ningún momento dice acreditarlas en el registro. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, finalmente también tenemos el marco jurídico, que existe la resolución del Tribunal 3804, donde ellos mismos mencionan, ¿no?, que el artículo 105, pues debe consignarse, entre otros aspectos, los datos del envase utilizados considerando tipo y material de envase. Ahora, en conclusión, las precisiones que la entidad puede realizar en virtud de lo permitido en la precisión 2 de la ficha técnica del arroz pelado y que se pueden verificar en el registro sanitario son el peso, el tipo y material. Entonces, teniendo pleno conocimiento que el material del envase solicitado por la entidad y objetivamente especificado polipropileno fundido no orientado o con su sigla CPP son de cumplimiento y correspondencia en el requisito de habilitación, como lo dice la ficha técnica, el registro sanitario señalado para hacer el proceso, resulta infundado pues el recurso de apelación interpuesto por Royan, al carecer de legitimidad legal y técnica. Digno tribunal, termino mi presentación solicitando declarar infundado el recurso de apelación presentado por Royan, valorando nuestros argumentos expuestos y fundamentados, y se ratifique nuestra buena pro. Adicional a eso, mencionando, señores miembros del tribunal, que la señora comenzó su exposición no ahondando el cuestionamiento de su apelación, de su descalificación, ahondando, la señora hace alusión al tema relacionado a la obtención de un registro sanitario, a la obtención del proceso productivo de HACCP, poniendo en tela de juicio hasta documentos oficiales por DIGESA, donde dice que yo como voy a la BUCE y pongo Marte, pongo Júpiter, lo cual tú lo puedes colocar, pero cuando llegue a DIGESA, ellos te van a rechazar porque es una solicitud obviamente absurda, señores. Ahora, si tú colocas también en tu registro sanitario cosas que no van con los materiales, también hay un resultado donde DIGESA te responde diciendo, señor, quite de características adicionales, porque tú puedes querer registrar color, espesor, quite esas consignaciones porque esas no van en registro sanitario, solamente tipo y material. Prueba de eso es el documento oficial emitido hacia mi representada, donde se ha consignado solamente el material polipropileno fundido no orientado CFP, entre otros materiales, miembros del tribunal. Y por último, decirle que Totus, Metro, no tienen una planta de procesamiento, no tienen un molino, todos van a un molino. Y el HACCP es simple, el HACCP es justamente que te garantiza que el proceso productivo del arroz cumpla con la inocuidad y los puntos críticos del proceso en sí. Eso va para el proceso productivo, para el molino. No impide que otros usuarios tengan registro sanitario o realicen su proceso productivo en la planta que garantice la inocuidad a través de su HACCP. Entonces, no puede compararme, si bien es cierto, el molino puede tener un registro, eso no quita que otro usuario, Metro, Totus o todo Plaza Vea, tengan su registro sanitario con el material requerido que ellos usan o comercializan y con la vida útil que ellos también usan o comercializan. Eso es todo, miembros del tribunal. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad Municipalidad Provincial de Cajamarca por el espacio de 10 minutos. Señor Juan Llanos, adelante. Muchas gracias, señores miembros del tribunal, señor presidente. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Se puede visualizar. Muchas gracias. Bien, nos trae a colación el uso de la palabra
respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa Royam EIRL en el marco del proceso subasta inversa electrónica 03-2025 MPC, primera convocatoria. Como se ha señalado en nuestro informe técnico, el cual también solicitamos sea valorado, señores miembros del tribunal, primero vamos a ver que el impugnante plantea en su apelación, o en razón a que ha sido descalificado por no acreditar el requisito de habilitación en cuanto al material del envase, específicamente en el arroz, que es presentar un material de polipropileno fundido no orientado. Bien, sobre el particular, podemos visualizar el recurso de apelación presentado por Mario Arsenio Zorrilla Vázquez, como representante de Royam EIRL, el cual plantea las siguientes pretensiones, ¿sí? Que se revoque el acto que no califica la oferta presentada por Royam EIRL, que se dé por calificada la oferta de Royam EIRL, que se revoque el acto que otorga la buena pro al adjudicatario por tener una oferta con un precio mayor al de su representada, así como que se otorgue la buena pro a su representada por haber cumplido con acreditar los requisitos de habilitación establecidos en las bases administrativas de procedimiento y tener una oferta económica menor por el monto que ahí señala. Pues bien, de la misma manera, pues, al momento de nosotros revisar el recurso de apelación, ¿no?, traemos a colación las siguientes pretensiones y vemos que el impugnante no desarrolla cada una de las pretensiones planteadas en su recurso de apelación, ¿sí? No estamos ante un procedimiento administrativo general, donde quizás podría decir el principio de informalismo favorece al administrado presentar su recurso de acción con el recurso de apelación o con las pretensiones. Situación que no se advierte en los fundamentos de hecho que desarrolla el impugnante. Consiguientemente, para nosotros, el recurso de apelación caería en una causal de improcedencia debido a que no existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio formulado. Téngase presente que tiene 4 petitorios, los cuales, conforme establece la norma, deben desarrollarse una por una, dado que estas son la justificación, ¿sí?, ¿no?, lo cual no se advierte, pues, en el recurso de apelación. Al contrario, el impugnante no desarrolla la pretensión 2, que se dé por calificada la oferta de Royam, así como tampoco desarrolla de forma coherente y lógica el tercer y cuarto petitorio, sino lo une, no sé con qué intención, y además no desarrolla el fundamento de por qué, ¿no?, se solicita en la tercera pretensión que se revoque el acto y en la cuarta que se le otorgue la buena pro, ¿no? Solamente se limita a indicar que tiene la oferta económica más ventajosa respecto del adjudicatario. Hecho que, como señalamos, no es situación justificante para estar acorde al petitorio. Al respecto, Álvarez Pedrosa y Orlando Álvarez Medina, en análisis a la ley del reglamento de contrataciones del Estado, señala: cuando hablamos nosotros de la conectividad o conexidad que debe existir entre el petitorio y los fundamentos de hecho, significa que entre el petitorio, que es la parte esencial de la pretensión, en este caso 4 petitorios, ¿sí?, y los hechos debe existir una adecuada y lógica relación de correspondencia, debiendo desarrollarse, ¿no?, uno respecto del otro. Primer petitorio, los argumentos de hecho. Segundo petitorio, sus argumentos de hecho. Es decir, justificar el por qué, ¿no?, el por qué se le ha descalificado y por qué se le debe calificar. Vuelvo a reiterar, no estamos en un procedimiento administrativo general para aducir quizás un principio de informalismo que de cierta manera pues beneficiaría al impugnante. Por ello, consideramos que debería declararse improcedente en
la apelación interpuesta por Royam e IRL. Bien, asimismo, y sin perjuicio de los solicitados en nuestra primera pretensión, vamos a manifestar que la entidad ha actuado conforme a lo que establece el desarrollo propio de este procedimiento de selección, como es la Directiva 006-2019 OCCD, que regula los procedimientos de selección de subasta inversa electrónica, así como señala textualmente que debe formularse el requerimiento de acuerdo a la ficha técnica y de acuerdo a los documentos complementarios. Pues bien, cuando nosotros advertimos lo que señala la ficha técnica vigente, téngase presente que hay una ficha técnica vigente desde septiembre del año 2024, ¿no? Donde especifica de manera literal, el tipo y material de envase debe corresponder al autorizado en el registro sanitario, según los artículos que ha citado la misma impugnante. Ahí es claro, no tendríamos nada que cuestionar. Además, téngase en cuenta que la precisión 2, a diferencia de la precisión anterior, la nueva ficha técnica señala que la entidad deberá indicar en las bases el peso neto del producto por envase. Además, podrá indicar el tipo y material del envase, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha hecho la entidad? Municipalidad Provincial de Cajamarca, acorde a la ficha técnica, a la normativa complementaria e incluso a la Ley General y Reglamento, artículo 16 y 29 del reglamento, ha realizado el petitorio conforme al marco técnico, jurídico, sanitario, que la misma norma prevé que cuando estemos ante este tipo de solicitudes o de adquisiciones, pues recurramos a todo ese marco normativo. Consiguientemente, el área usuaria, en este extremo del arroz pilado extra largo, ¿no?, ha considerado pertinente solicitar que sea el material polipropileno fundido no orientado. Que valga decir, él mismo lo ha hecho porque pues cumple quizás mejores beneficios para el área usuaria, ¿no? Por su tema de envase, por la durabilidad, ¿no? Y también por el tema de la resistencia y otras propiedades que pueda tener. Siendo el polipropileno fundido no orientado un material, resultaba factible, ¿no? Resultaba factible el que sea consignado como un requisito de habilitación y además, como hemos señalado en la ficha técnica y como se ha señalado también en los documentos de orientación, este tipo de material debe ser declarado en el registro sanitario, tal como establece la normatividad citada por la impugnante, el artículo 105, 118 y 119 del Decreto Supremo 00798 SA, donde el literal G del artículo 105 señala que debe declararse, entre otros, los datos sobre el envase utilizado, considerando el tipo y material. El impugnante no cumple con acreditar dicho requisito solicitado en las bases, tal como podemos ver de su registro sanitario, el cual solamente ha consignado polipropileno, ¿no? Entonces, por ello es que nosotros, como entidad o como órgano encargado de las contrataciones, ha realizado pues la evaluación o calificación de las ofertas conforme al marco normativo, valga decir la ley o el reglamento, y teniendo en consideración mucho más los documentos específicos que son la directiva, así como la ficha técnica para este tipo de productos. En razón a ello, consideramos pues que el impugnante no logra desvirtuar su descalificación, dado que no ha cumplido con un requisito de las bases. Por ello, señores miembros del tribunal, solicitamos que se declare, primero, la improcedencia del recurso de apelación por no existir conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio formulado, así como también al no haber desvirtuado su descalificación, consideramos que el recurso de apelación debe ser declarado infundado en todos sus extremos. Asimismo, la impugnante trata de sorprender al tribunal al aducir documentos, llámese resoluciones del organismo o del tribunal de apelaciones en contratación, que no guardan relación, porque en esas resoluciones se advierte que ha sido descalificado por hechos completamente distintos o ajenos al caso que nos ocupa. Por ello, señores miembros del tribunal,
solicitamos que se declare también infundado en todos sus extremos el recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí. Por- Mientras que voy compartiendo y voy hablando, referente a lo que habla el señor de la entidad, de la resolución que hago mención, esa fue la apelación en Castro Virreina que la hice yo, y fue por el mismo motivo, porque descalificaron a todos los participantes por el hecho de que, bueno, por lo adicional a un envase que era polipropileno también. Entonces, no es que no tenga relación, sí es lo mismo. ¿Ok? Referente a los certificados sanitarios, a lo que yo voy es que si yo voy a sacar un sanitario y tengo un establecimiento de procedencia, cualquiera que fuere, yo tengo que respetar las condiciones bajo las cuales ese establecimiento está produciendo. Si este establecimiento saca de 1 año, yo no le voy a poner 20 años, ¿no? A eso es a lo que voy. Quiero compartir un ratito la pantalla porque las fuentes que usan para referencia, ¿ya? Yo siempre digo, se tiene que hacer con normas, ¿no? Porque las normas son lo que basa. En este caso son alimentos, las normas de alimentos. Ellos usan esta página web, ¿se puede ver? Usan esta página web, ¿ok? Y si vemos, es una página de la India y es referencia a un producto que vende esta página web. Luego, esta página web también, ¿ok? Que también no es de Perú, también usan esta página web, usan esta, que es en Perú, es Iberoplast, que habla del CPP, que es donde han sacado la fuente, pero si ustedes observan en esta página web, no está lo que ellos pretenden o lo que ellos mencionan, ¿no? Acá dice, ellos venden saco de polipropileno, tejidos con liner, laminados con liner, abulados. O sea, ¿a qué voy? El polipropileno o el polietileno, perdón. El polietileno o el polipropileno es el material. Ellos mismos lo han dicho, el 105 dice material y tipo. Tipo es bolsa, bolsita, bolsón, materiales, polipropileno, polietileno o lo que fuera. Todo lo adicional, si le quiero poner cocido, si le quiero poner fundido, si le quiero poner cualquier otra característica, es eso, son características propias de una ficha técnica que lo ha mencionado muchas veces DIGESA, cuando el tribunal les ha hecho las consultas. Yo aquí, en calidad, o sea, en mi profesión, que es mi campo al final de cuentas, yo lo único que pido, como siempre, como en cada vez que tengo que participar, es lo más correspondiente es que ustedes como ente, pues le pregunten al ente rector, que en este caso es DIGESA, ¿no? O sea, si es verdad o es mentira. Referencia a la resolución 3804 que hacen mención ellos, es una resolución de aceite de hace 3 años, y hay muchas de ese caso donde se habla lo mismo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este momento, en ese caso, fue una botella de polietileno que el registro de Agrinsa, que es el que también presentan ellos, no la tenía, y le dijeron que, bueno, que no correspondía, que tiene que ser tal cual, ¿ok? Finalmente, creo yo, a título del gerente general de la empresa, ¿no? Que lo más importante aquí es que se tome en consideración que los dos procesos, la CIE 3 y la CIE 4, han tenido el mismo tenor, no descalificar a todos los postores, quedarse con los últimos postores que van casi al valor referencial, y en todos los casos hablan de que hay pluralidad de postores, hay pluralidad de marcas, como han podido demostrar. Estos dos vienen del mismo molino, debo entender que es la misma producción. Si hay un solo producto y diferentes distribuidores, entonces no hay pluralidad de marcas, ¿no es cierto? Así funciona. Su tiempo concluido. Les pediría que por favor se haga la consulta respectiva a DIGESA sobre lo que estamos informando y estamos explicando con normas técnicas. Gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del Tesoro Administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Así es, señores. Por Sí. 3 minutos. Adelante. En primer lugar, queremos dejar claro que nuestra intención, y creo que no debe ser la intención de nadie, más aún aluciendo que es profesional encargada del tema, tratar de confundir, entorpecer el procedimiento, porque si ella dice que ella apeló Castro Virreina, el oficio, específicamente que ustedes lean, dice, el oficio de DIGESA dice, no se pueden consignar otros tipos de características al material, ¿correcto? Como tejido reforzado, semitranslúcido, impresión de primer uso. En ese procedimiento que nosotros hemos leído, pedían saco del material y además, entre otras características, pedían que sea semitranslúcido, impresión de primer uso. Y querían que esas características estén en el registro sanitario, ¿correcto? Que no es el caso de este proceso, que no es el caso. Ahora, esto es en primer lugar, señor. En segundo lugar, dejar claro, como ella misma lo manifiesta, el polipropileno fundido no orientado es un material de envase, ¿correcto? Existe. Por otro,
con sus siglas CPP, está en Google, está en todo en el universo de materiales de envase, ¿correcto? Que la persona quiera intentar decir que porque es polipropileno cumple o es lo mismo que el material de polipropileno fundido no orientado, en cualquier lado le van a decir que no es lo mismo. Y en tercer lugar, estamos de acuerdo correctamente que si hay una consulta mayor, se pregunta de DIGESA, pero si no intentar desagregar el nombre. O sea, yo me llamo Ernesto Villalobos Díaz, ¿correcto? Yo no me llamo solo Ernesto, solo Villalobos, solo Díaz, ¿correcto? El nombre del material es polipropileno fundido no orientado con sus siglas CPP. No son características adicionales como color, densidad, tipo de cierre, impresión de primer uso, entre otros, señor. Acerca de la pluralidad, pues eso le compete a la entidad y nosotros simplemente ahondamos, señores, el cumplimiento y la responsabilidad que tiene cada postor de adecuarse y de respetar los requisitos establecidos en las bases de procedimiento de selección, que son las reglas de juego para todos los postores, las cuales son objetivas y uno tiene que basarse, recuerdo eso, no asumir criterios subjetivos y no por decir por eso que dado su criterio subjetivo, tener la razón. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información a su posición inicial. Bueno, solamente decir, señores miembros del tribunal y señor presidente, que se tenga en cuenta el informe técnico legal presentado, donde se ha hecho notar, pues, como expuse en mi informe, una improcedencia por una causal específica que establece el artículo 123, si mal no recuerdo, del reglamento, el cual advierto también que no ha sido cuestionado por la impugnante, no refiere absolutamente nada, dado que no desarrolla de manera específica cada una de los petitorios o las pretensiones que ésta plantea. En lo demás, en nuestro informe técnico se ha señalado muy bien cuál es, si el polipropileno fundido no orientado es o no un material, y se ha llegado a la conclusión que sí es un material. Y como decía también mis antecesores, si necesitamos hacer la consulta al ente competente, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, dado que nosotros como entidad lo que queremos también es siempre actuar de manera objetiva, respetando los principios de legalidad y sobre todo eficacia y eficiencia, dado que no olvidemos que estos productos que se está comprando tienen un fin objetivo, un fin específico, una necesidad pública que cumplir y por situaciones, creo yo, malintencionadas por parte del impugnante que a pesar de conocer que no está cumpliendo lo que la entidad pidió en las bases, plantea un recurso de impugnación con la única finalidad de dilatar el procedimiento. Por lo cual solicito que se tenga bien la evaluación del informe técnico, así como también lo sustentado en el presente audiencia. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante, del tercero administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Daniel Ramos, ¿va a formular preguntas? Buenas tardes a todos. Sí, por favor, en principio la representante de la empresa impugnante, si pueden encender su cámara y su audio. Buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta para entender un poco su posición en principio, o para aclararla o resumirla. Entiendo lo que su representada está indicando es que ha ofertado, según se puede desprender también de su registro sanitario, un saco de polipropileno de 50 kilogramos y que con esto estaría abarcando el requerimiento exigido que es el envase de polipropileno fundido no orientado CPP. Dado que Sí. La razón técnica sería ¿por qué? Porque el polipropileno es como que género, lo general, algo así, o si nos pudiera de Sí. manera breve, por favor. El polipropileno, el polietileno, es el material en sí, todos los demás que hubiera son, como se dice, modificaciones que hacen, entre comillas, si yo como empresa, no sé, yo quiero que mi producto sea este envase, ¿no? Yo quiero que esto sea más, no sé, más grueso, se me ocurre. Entonces yo agarro y digo, ¿sabes qué? Yo quiero que este polipropileno no
no sé, lo aprietes o lo estrujes. Entonces, la base es polipropileno, polietileno. De ahí todas las derivaciones son propias de características o de fichas técnicas específicas de cada producto, ¿no? Que yo vaya a pedir, por decirlo así. Entonces, con el simple hecho de que yo diga polietileno, diga polipropileno, estoy cumpliendo las características de lo que me están solicitando. Todo lo adicional, ¿ya? Y, a ver, yo les digo, si yo le pongo estos dos envases, estos dos plásticos acá, no se van a poder distinguir, ¿no es cierto? Porque es plástico. Entonces, las características adicionales deben ser sí demostradas durante la ejecución contractual. ¿Por qué? Porque la única manera de saber es a través de procesos, a través de ensayos, a través de laboratorios. No hay otra forma de demostrar fehacientemente cuál es el tipo de polipropileno o qué más estoy adicionando a este polipropileno o polietileno, sea el caso, pues, ¿no? Ok, a ver, entonces, para conciliar un poco las posiciones, para poder entenderlas. Por su lado, la interpretación que está mencionando, desarrollando, es justamente si es polipropileno, esto es en general, incluye lo demás. Pero por otro lado, la entidad, y tanto el adjudicatario también, obviamente, lo que están indicando es, no, 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 esto es un bien particular y tiene una denominación propia y tiene un desarrollo propio y no es el mismo bien un polipropileno con otras características que con este. Entonces, a ver, lo cierto es que hay dos posiciones encontradas. ¿Cuál es el sustento para darle fuerza a lo que usted está mencionando? La norma técnica peruana. La norma técnica peruana, nosotros tenemos que basarnos en normativas, ¿no es cierto? La norma técnica peruana te dice, y la que hice mención, ¿ok? Si podría ahorita, voy a leerles, no voy a compartir la diapositiva, pero es la norma técnica peruana que tiene que ver con envases que tienen relación directa, ¿ok? Que tiene relación directa con los alimentos. Así se llama la norma técnica peruana, ¿ok? Y esta norma dice, son polímeros, que esta norma te indica los 7 plásticos. Es más, ustedes lo pueden ver, si compran un producto de plástico, no tengo a la mano una botella, ustedes levantan, acá está, ustedes buscan, ¿ya? Y van a encontrar un triangulito, ¿no es cierto? Ese triangulito significa un tipo de plástico. ¿Ok? Un tipo de plástico determinado. Entonces, la norma técnica te da 7 tipos de plástico y esos son la base para que tú hagas tu envasado, por ponerlo así, ¿no? Tu material de envase. Por eso decía, la norma te dice, y ellos bien han dicho, ¿no? El tipo y material de envase. El tipo es bolsa, lo que fuera, y el material es polipropileno, polietileno o lo que fuera, y lo dice la norma técnica peruana. Es la norma técnica peruana 399-163-1, la última actualizada, que es del 2019. Entonces, no estoy hablando, por eso les decía que yo no tengo problemas que haga la consulta respectiva a DIGESA, que es el ente rector, ¿no es cierto? Yo solamente estamos fundamentando en base a normas técnicas. Yo no me estoy basando a páginas que tengan un producto específico ni nada parecido. Ok, pero esta norma técnica, bueno, entendemos que es una norma técnica, obviamente marca algunas pautas de inocuidad, porque estos envases van a estar en contacto, obviamente, con los alimentos, y se requiere ciertas, digamos, exigencias de inocuidad. Y en algún aspecto esta norma técnica desarrolla lo que usted está mencionando. O sea, yo Sí, entiendo. está A ver, es lo que pasa es que entiendo y también forma parte de su recurso, lo he visto. Menciona así 7, lo que llama polímeros, ¿no? Entonces, y uno de estos polímeros es el polipropileno. Y eso es indudable. Ahora, el polipropileno tiene diversas presentaciones, por lo que estamos. presentaciones. Entonces, la pregunta igual sigue siendo, ¿no? ¿Qué nos lleva a este colegiado, sobre todo, a llegar a la conclusión de que cada uno, cuando se refiere a la norma o a la ficha técnica y demás, habla de los envases, no se refiere a alguno en particular o se refiere a lo general? Entonces, eso es un poco claro. ¿Es la interpretación, entiendo, que tú estás dándole a la norma técnica peruana? ¿O cómo, o dónde puedo encontrar eso específicamente? No, en la norma técnica actual y en la ficha técnica que ustedes tienen, o sea, que Perú Compras hace, en el punto de envase menciona la norma técnica. O sea, en la misma ficha técnica menciona la norma técnica, ¿no? Entonces, la idea aquí es, se expone, cumplir con la normativa que tiene que ver en materia alimentaria, pues, ¿no? Entonces, si la norma está ahí es para cumplirse, porque es Ok, parte de la ficha técnica. comprendo. Muchas gracias. Una pregunta a ver, perdonen, al comienzo me parece que les deben haber explicado las reglas de esta audiencia. Estamos en una etapa de preguntas. Les pediría a las personas que se abstengan de levantar la mano o puedan hacer algún comentario a través del chat, porque estamos en una etapa de preguntas. Este colegiado
estimará conveniente o no preguntar a las partes su opinión según estime necesario, por favor. A la entidad, por favor. Lo que quisiera entender aquí, en principio, a ver si pueden encender su cámara, por favor, y su video. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una Buenas tardes. consulta en este punto. Y es cierto, viendo el acta y algo que se ha mencionado en esta audiencia, y así no se hubiese mencionado, creo que es fácil apreciar, la totalidad de proveedores, salvo dos, y el que es el penúltimo y el último, han acreditado esta característica. Lo que quería consultar es, ¿usted ha visto el estudio de mercado de este caso? ¿Este procedimiento? Desde el punto de vista legal, no. Eso lo ve el órgano encargado de las contrataciones. Ok. Ya. Bueno, no tengo más preguntas que realizarle a su persona. Muchas gracias. Gracias, De señor. igual manera, por último, al representante de la empresa adjudicataria, por favor. Me gustaría conocer su opinión sobre el aspecto relacionado a la posición que ha brindado su contraparte respecto a que cuando se refiere a tipo de envase tiene que ser de manera general a lo que es el polipropileno y no necesariamente o específicamente a lo que se pidió en este caso, que es el polipropileno fundido no orientado CPP. Adelante, por favor. Qué gusto, digno tribunal. Sí, para esclarecer un poco la pregunta, con respecto a los tipos de materiales, los tipos de materiales tienen distinciones, porque pasan por diferentes procesos de fabricación. Entonces, esas distinciones hacen que cada material tenga propiedades distintas con lo que van a transportar. En ese sentido, por ejemplo, existe el polipropileno de alta densidad, polipropileno de baja densidad, polipropileno BOP, polipropileno fundido no orientado, polipropileno orientado, polietileno PET, polietileno P. Y estos materiales, DIGESA los acredita. Últimamente, DIGESA no acredita ya en el registro sanitario características externas, que ya se han mencionado, de color, tamaño, forma, no los acredita. Entonces, estos tipos de materiales pasan no solamente por un criterio que lo están, ustedes, digno tribunal, lo están entendiendo, sino que también por el área de certificaciones de DIGESA. Entonces, donde hay ingenieros que ven qué es lo que pide cada usuario. Entonces, en ese sentido, les digo que es un tipo de material específico y es así, ¿no? Se tiene que pedir de esa manera. Y por último, miembros del tribunal, haciendo alusión, en ningún momento, como usted mismo dice, y es muy inteligente la pregunta, en la NTP habla de la inocuidad que debe tener el envase, ¿correcto? De que no debe estar pegado a los alimentos, guardar limpieza y todo eso. Pero en la tabla C, ¿correcto? Dice, nosotros, la NTP, te mostramos a ti, usuario, estos polímeros, ¿no? Estas alternativas, pero no es todo el universo, ¿correcto? Ahora, en ningún momento la señora técnicamente dice, ¿sabes qué? Acá solamente dice, en esta tabla se mencionan que los únicos materiales son polietileno y polipropileno. No, ¿no es cierto? Es más, se ve en la tabla se ve el BOP, que es polipropileno biorientado, que ya es una modificación a la estructura del polipropileno. Es por eso cuando uno va a Google y pones polipropileno, te salen las características o el concepto de ese envase, y cuando pones polipropileno fundido no orientado, te sale el concepto y las virtudes de ese material, lo cual ya lo hace diferente, ¿correcto? Entonces yo no puedo sustentar, decir que porque tengo polipropileno estoy cumpliendo con el otro tipo de material. Eso, a menos que me demuestre lo contrario, como usted mismo dice, en qué sustento, cuál es su parte normativa que diga expresamente que esos dos materiales son lo mismo. Muchas gracias. Solo para precisar, las preguntas que realiza este colegiado en general tienen por objeto conocer o profundizar en el alcance de las posiciones de las partes, a efectos de poder ayudarlas a que nos puedan brindar mayor información, ¿no? Y creo que tampoco es un secreto que una norma técnica peruana, y sobre todo lo que han tratado, tiene por objeto, pues, desarrollar aquellas sustancias o químicos o materiales que pueden estar en contacto con alimentos, ¿no? Eso nada más quería precisar. No tengo más consultas que realizar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Doctor Cesariano, pasamos las preguntas.
Buenas tardes. No cuento con consultas, doctora Arana, gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes.